Hace tiempo en un proyecto que teníamos ahí en el trabajo, me tocó tener una conversación difícil, realmente difícil, con alguien que no estaba dando los resultados que esperábamos que su rol diera. Y tuve que armarme de mucho valor y tener esta conversación. Algo que me daba mucho miedo en esta conversación con esta persona era que no sabía cómo se lo iba a tomar. O sea, alguien quien yo quería mucho y me gustaba mucho que estuviera en el equipo, pero su rol, siendo un rol incluso de liderazgo, no estaba dando resultados. Su actitud, después de varias conversaciones, no era una actitud, no era un desempeño en el que estuviéramos viendo que, ok, las conversaciones están dando resultados y está viendo avance, sino que incluso uno podía llegar a percibir que incluso no le importaba el crecer, era como que ha sido como estoy bien. Y por mucho tiempo tuve conversaciones con personas a las que le pedía consejo, qué tengo que hacer con esta persona, no quiero salir de esta persona definitivamente, pero creo que la actitud que ha estado teniendo podría significar que cuando hablemos me va a decir, mira, ¿sabes qué? Entonces mejor nada, mejor bye, me voy y ya no, y nada con nosotros. Y eso me tenía nerviosa hasta que llegó un punto en el que dije, definitivamente tengo que hablar con él. Y me acuerdo que yo, bueno, de hecho lo hemos dicho en episodios pasados en los que mi colérico muchas veces va hacia el resultados, lo que es, emociones realmente poco me importan, esto es a lo que vamos y ya. Y me acuerdo que en esa conversación tuve que llamar a un amigo de, oye, está en esta conversación conmigo, tú me conoces y ayúdame a mediar por si ves que de repente estoy muy drive, estoy ando atropellando pues. Bueno, está bien. Y tuvimos esa conversación. Para mi sorpresa, la conversación, según mi diagnóstico, le fue muy bien. Conversamos, incluso la persona llegó y súper abierta, muy de escuchar, amable, y yo realmente ya yo venía con la pistola así cargadísima y lista para apuntar, porque yo dije, seguramente me la va a mentar, lo que sea, y no, resulta que cuando llegué, la persona amable, abierta, claro, entiendo perfectamente, y en ese momento tomamos la decisión de cambiarle el puesto en el que tenía, que era un puesto, como te decía, de mucho liderazgo, a un puesto más operativo, en el que brillaba, e incluso esa persona se sentía más cómoda ahí, y nos fue muy bien, y hemos seguido trabajando en varios proyectos con esa persona, y nos ha ido muy bien, y la relación se ha podido mantener, incluso ha podido crecer, puedo decir fácil que la relación ha crecido, pero tuve que pasar por ese momento, un momento incómodo, Claro. una conversación difícil, desde muchos aspectos difícil, a la que le tuve mucho miedo, mucho tiempo y... Miedo por el resultado, no miedo miedo por, sí. no miedo por el evento, No sino miedo por por el el evento, resultado. miedo por el resultado Claro. y miedo porque no quería lastimar a la persona, Claro. por la forma en la que yo pudiera decir las cosas, hasta que me atreví, y definitivamente la tuve tarde, pero tuvo buen resultado. O sea que puede ser buena idea no posponer las conversaciones difíciles. Creo que es lo peor que podemos hacer. Hola, soy Eva. Y yo, Germán. Y después del tono te dejaremos con Tarea para la casa. Y fíjate, Germán, que las cosas no siempre salen así de bien. O sea, yo creo que esta historia fue una excepción. Es un ejemplo. No, no es una excepción, es un ejemplo de cuando salen bien. Hay algo que sale bien, exacto. Pero no siempre salen bien. ¿Tú qué opinas de estas sensaciones, de estos momentos incómodos en los que no podemos evitar vivir? Es que creo que te admiro, porque cuando estabas hablando de él, recuerdo un caso de una vez que tuvimos un evento y teníamos un equipo de camarógrafos para ese evento. Y una de las personas que teníamos en el evento que tenía que hacer cámara, cuando no le tocaba grabar, se acostaba en las sillas del recinto y se dormía. Y en esa oportunidad, yo no sé si fuiste tú o alguien que me dijo, mira, el sujeto, ¿dónde está el sujeto? No, el sujeto está dormido en la silla.
y qué pena con esa gente. O sea, Claro, sí, si eran nuestros clientes. Claro, Sí, y nosotros sí, el sí. equipo de producción y llevamos un camarógrafo que cuando no tiene que estar en la cámara está acostado junto a las sillas y se acuesta a dormir Horizontalmente dormido. como si fuera un niño en una fiesta que, Sí, que sí, se sí, junta a sí. las sillas y Y se el acuesta. merengue sonando. Tan, 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 Ajá, tan, tan. entonces, y yo no tuve esa conversación. O sea, Sí. entre otras cosas, a veces yo no tengo conversaciones difíciles cuando el asunto está por terminar. O sea, Claro. y yo con no volverlo a ya. llamar más ya Sí. está listo, ¿no? Pero creo que la pregunta es no tener la conversación porque no vale la pena pelear esa batalla o porque le huimos al conflicto o porque Sí, le huyo sí. o le huí al conflicto, ¿no? Y tener una conversación tarde, como te decía ahorita con la historia que contaste, también puede ser nocivo y darte resultados menos favorables que si lo hubieras tenido a tiempo. Y yo creo que el tema de conversaciones con conflicto o conversaciones difíciles o situaciones que representen un conflicto emocional, porque no tiene que ser siempre un conflicto bélico, de que las dos personas se van a caer a golpes, no, o sea, simplemente es el hecho de que son incómodas, situaciones incómodas, conversaciones difíciles, yo creo que es de las cosas que más vamos a tener en la vida, ¿sabes? O sea, ¿cómo puedes avanzar en la vida? Claro, ¿cómo podemos O cómo puedes pretender? vivir. Claro. Sin tener, o sea, las conversaciones difíciles, si tú no las buscas, te van a buscar a ti. Te van a buscar a ti, exacto. Y el hecho de que, o sea, ¿cuántas personas tenemos conversaciones difíciles constantemente? Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con un jefe, con un coworker, con nuestra pareja. Constantemente estamos impulsados, empujados a tener conversaciones que pueden ser difíciles. Incluso no solamente conversaciones, sino momentos incómodos que van a requerir de nosotros salir de nuestro estado de confort, de tranquilidad, de paz, de felicidad. Y creo que también va muy vinculado, y porque el título del episodio se llama El miedo al conflicto. Y es porque muchas personas, incluso nosotros hemos estado ahí en algún momento, como yo platicaba en la historia al principio, vamos a querer huir de eso, vamos a querer evitarlo. Es como que, qué miedo un momento de incomodidad. ¿Sabes? Qué miedo una conversación en la que yo me sienta menos o en la que yo me sienta tensa, en la que yo me sienta tenso, y le huimos a esos momentos. Sí, creo que es importante como conocernos para tener las conversaciones difíciles. Porque tú mencionaste algo que creo que es muy útil y vale la pena rescatarlo. No sé si algo que, o maybe sí que te lo puedes llevar como tarea para la casa, pero es quién te acompaña si tú reconoces que el asunto va a estar complicado. Sí. Porque una conversación difícil que te llegan a ti y te dicen, oye Germán, ¿tienes un minuto? Necesito hablar contigo sobre algo. Ok, a mí ahí no me da chance de buscar a nadie porque no sé de qué viene, claro, y la conversación se vuelve difícil. Pero si es una conversación que está agendada, que vas a tener incluso con alguien de la familia, incluso creo que puede aplicar para la relación de pareja, porque dos personas solas hablando de algo que va a ser difícil, creo que hay poca oportunidad de que haya... hay una palabra en inglés que no tiene como una traducción específica, que se llama accountability, que es como asumir la responsabilidad, ¿no? Sí. Pero si dos personas tienen una conversación difícil, ¿quién tiene la razón? ¿Quién puede decir, claro, oye, te excediste, no debiste haber usado esas palabras, o creo que estás dejando que tus emociones jueguen rudo? Y es por eso que te pedimos que comentes en este episodio. Claro. Es por eso que te invitamos mucho, que a medida que nosotros estamos hablando, si hay algo que tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, lo puedas poner en los comentarios, nos los puedas escribir en la cuenta de Instagram de Tarea para la Casa, porque justamente por eso vamos a hablar de cosas que tienen que ver mucho con nuestra perspectiva, con nuestras experiencias de vida y lo que hemos aprendido de ellas, o las cosas incluso en las que tenemos algún sesgo, y que tú puedas decirnos, oye, estoy de acuerdo con eso, o no. Puedes dejarlo aquí en YouTube, donde incluso te invitamos a que te suscribas y a que nos califiques con 5 estrellas. Sí, por lo menos. Mínimo. O sea, como mínimo, evidentemente. El pulgarcito arriba en YouTube. Sí, con el pulgarcito. Exactamente. Que seas parte de esta comunidad, porque nosotros no estamos buscando para nada tener aquí una conversación ping-pong, ABC, y que estamos seguros que hay muchas más perspectivas de las que nosotros estamos teniendo y experiencias que tú has vivido, aprendizajes que tú tienes, que pueden hacer incluso más rica esta conversación. Hay un contenido de un creador de contenido colombiano que escucho, que él habla sobre música. Ajá. Y entonces cuando él termina de hablar en su episodio, son muy cortitos, pero cuando termina de hablar en su episodio, él dice, y si te gustó este contenido, déjamelo en los comentarios. Y si no te gustó, deme palo para poder mejorar. Deme palo. En algunas culturas eso puede estar un poco complicado. Eso puede estar un poco complicado y se podría interpretar de diferentes para formas. poder mejorar. Claro. En el caso de Colombia,
Y Es no- deme palo, es deme con un Exacto, palo. exacto, de Ajá. que sí, exacto, Un palo golpéame, de de que, verdad, de dime madera. qué onda. Sí, Ajá. exacto. Tú a nosotros también nos puedes decir, no estoy de acuerdo, me parece que, no Y me parece preferimos que. los que no están de acuerdo. Y preferimos los que no están Porque de son acuerdo. los que nos ayudan a Claro. mejorar y nos dan otra Y porque la perspectiva. plática se pone más chévere. Ay, su mecha, Mojaste tu cosa. Yo quiero que sepan todos ustedes, y le voy a pedir a Alex Bernal que ponga ese clip Dios. al finalizar el episodio. Que yo al principio, antes de comenzar a grabar, me serví café aquí e hice un reguero. Y fui juzgada, fui funada, fui apedreada en este episodio al inicio. Al inicio. El problema es la cafetera, no soy yo. Claro, no eres tú y la cafetera, yo sí, no. claramente. Porque se me regó y me dijo que yo era una Torpe. tonta, torpe, innecesaria por haber hecho un reguero y ahora tú lo hiciste. Y me parece bien porque el karma llega. Mira, ¿tú crees que es necesario que una persona tenga un alto nivel, diría, de seguridad personal para poder conservar o para poder mantener una conversación difícil? O no, o sea, el asunto es que las conversaciones difíciles van a llegar porque llegan. Sí. Pero ¿cuánto juega la seguridad personal en un caso como ese? Te voy a poner un ejemplo. Te voy a hacer una pregunta y tú me dices si te ha pasado algo como eso. Ajá. Yo creo, y si yo lo creo tengo razón, Claramente. yo creo que una de los issues más complicados que tenemos los hombres me refiero a género, no Sí. a raza, creo que uno de los issues, la raza humana, No ahondes ahí. ajá, es el tema de la seguridad personal. Creo que la Ok. seguridad personal del hombre es muy frágil. Ujú. Como que nos ofendemos más por cualquier cosa o necesitamos demostrar o de... Claro, hay un término que no voy a usar completo en este episodio porque no quiero que me baneen y porque tengo gente, pues por guardar mi imagen, pero es little energy. Correcto. ¿Verdad little que? dick energy. Claro, exactamente. Entonces, pero me hiciste perder el hilo. Con mi comentario tan está? maravilloso. Que ¿Dónde está? ¿Por qué hizo eso? Ajá. Se puso a buscar el hilo. Claro, porque se perdió. No, Pero, patético, pero a lo que patético. voy es que te ha tocado tener una conversación, por ejemplo, con un hombre donde se tome personal una conversación difícil, una situación difícil, y cuando lo abordas, tu mujer en posiciones de liderazgo, Sí. el hombre se lo toma en mal plan cuando era sencillo decir, oye, no, mira, sucedió por esto, o sí me equivoqué, y de repente no lo reconozco, pero, o sea, no asumo mi responsabilidad, pero sí lo reconozco, o lo que sería 10 de 10, lo reconozco y asumo la responsabilidad. Pero ¿te ha pasado que hay problemas de seguridad personal y lo agarra en mal plan? Yo creo que tengo dos versiones. Creo que primero, creo que en cualquier género hay muchísimas personas que se les hace fácil tomarse las cosas personal, ¿verdad? Especialmente en conversaciones difíciles como que, me odias. Sabes, como que, o sea, sí. Y esa conversación que pudo haber salido bien, de repente una conversación difícil que pudo haber terminado en buenos términos, la otra persona se lo toma personal. Me pasó hace poquísimo, con una mujer incluso. Pero Las mujeres son complicadas. entonces, por eso digo que en todos los géneros hay personas que se les hace fácil tomarse las cosas personal. Más allá del comentario machista que acaba de tirar Germán, que voy a hacer un clip de eso y lo voy a funar por todas las redes sociales que tenga. Pero aparte, con hombres me ha sucedido, la excepción han sido los hombres del 10 de 10, de asumo mi responsabilidad y me lo tomo bien. En la posición de liderazgo que juego ahorita en la iglesia donde estoy, en el ambiente que dirijo, tengo presente a un chavo con el que hablo constantemente de su rol de crecimiento, porque él desempeña también un papel de liderazgo y de crecimiento, no sé qué, y conversar con él de las cosas que tiene que mejorar o que no salieron tan bien, cosas así, es un deleite. Porque, no digo porque, como decía, no porque yo siempre tenga la razón en las cosas, en los feedbacks que tengo, pero siempre es como que tienes razón, déjame arreglar esto, y él tiene un muy buen approach. Es muy sencillo tener una conversación que puede ser complicada, difícil, frágil con él. Pero me pasó mucho en la universidad, muchísimo en la universidad, de tener que tener conversaciones difíciles con compañeros de grupo, de trabajo, que se tomaban las cosas tan personal. Me pasó con relaciones pasadas que tuve, que quería comentar algo que, oye, no me gustó, creo que esta cosa ¿Con que... relaciones pasadas? Relaciones pasadas, past life. Sí. O sea, tus ex. Mis ex. Es que no todos cuentan como ex.
Sí, no todos son exes. Pero relaciones pasadas, pues, relaciones amorosas, relacionales pasadas, claro. En las que se tomaban personal algo con lo que yo venía con, pues, con la carta de la relación en común aquí, ¿verdad? Como que, oye, hablamos de esto porque no está chido. Y obviamente es una conversación difícil, de que, oye, está pasando esto. ¿Cómo se toma Fernando que tú hables así de...? No, yo creo que Fernando es una persona madura de 25 años que estará de acuerdo conmigo, como yo estoy de acuerdo con él, que hemos tenido pasado. Hay una gran canción de Lagos que se llama Tengamos Pasado, buenísima. Y pues claramente... Que aunque no tengamos futuro, que aunque no tengamos futuro, tengamos pasado. Gran pasado. Lírica. ¿Sabes qué? Gran letra, esa la voy a recomendar al final del episodio. Escuchen a Lagos, Dios, de verdad, qué tipos. Aparte, bellísimos los dos. Más allá de eso... Innecesario. Pues sí, gente, he tenido relaciones pasadas y pues esos son las personas que me han hecho para bien y para mal las personas que son hoy, claramente. Conversaciones difíciles con parejas, con amigas, incluso, pero hablando de hombres, especialmente con parejas que te tomas las cosas personal o no, claro que no, eso no tiene nada que ver, eso no tiene que ser así. Y hablando especialmente de conversaciones difíciles o de momentos incómodos, creo que cuando tú eres el receptor, porque también yo muchísimas veces he estado del lado de la persona. Una cosa es la conversación difícil que tú promueves porque tú eres el que lo va a decir, pero otra cosa es cuando tú eres el que Cuando tú la recibes, cuando estás tranquilo viviendo la vida y alguien te dice, oye, tengo que hablar contigo, aprietas, ¿no? Como que ya, espérate. Muchas veces te va a pasar y yo creo que lo mejor que puedes hacer en la vida es tener una actitud abierta. Alguien con quien me cuesta muchísimo, y ayer le dijimos que íbamos a hablar mucho de ella, con tener conversaciones de ese tipo es con mi mamá, porque me proyecto muchísimo. Cuando mi mamá de repente me dice, realmente cuando mi mamá me dice, oye, ¿sabes qué? No sé, de que me ve practicando para un speech que tengo que dar. Tu mamá cuando me dice, tenemos que hablar, yo pierdo los esfínteres. Yo pierdo los esfínteres. Exactamente. Y yo voy a decir ahorita por qué, y tiene todo el sentido, pero es, oye, ¿sabes? Déjame darte un consejo. O, oye, evita esto. Mi mamá me dice evita cuando va a tener una conversación difícil conmigo. Evita tener conversaciones difíciles. Evita tener... O sea, el comentario más básico que se pudo haber lanzado con mi nombre, de que las 8 millones de personas del planeta Tierra han hecho ese chiste conmigo. Vamos a tener, oye, quiero hablar contigo porque yo no sé qué. Me cuesta mucho el estar abierta. Sí, dime tu feedback hacia mí. Y te voy a decir por qué. Porque es una persona importante para mí. Y eso nos va a pasar muchísimo. Personas importantes para nosotros o que su palabra tiene peso para nosotros, vamos a tener que tener conversaciones difíciles con esas personas y las van a tener con nosotros. Y lo mejor que podemos hacer es, en una actitud de madurez, ¿verdad? En una posición de madurez y de seguridad personal, decir, esto no me lo voy a tomar personal, esto no es personal. 2, esta persona tiene razones para decirme esto y confío en que lo que me está diciendo esta persona viene desde un buen lugar. Y 3, estar abiertos a escuchar. Sí, y eso que dices nos puede hacer separar entre tener una conversación difícil a hacer comentarios difíciles. Claro, o hacer comentarios hirientes. Porque, sí, 100%. Si yo te digo desde cualquier escenario, en lo personal en la relación papá-hija o en nuestra dinámica de trabajo, Eva, tenemos que hablar porque hay algo que debemos corregir o hay que resolver o tenemos que tomar una decisión, diríamos, puede parecerse más a una cita, o sea, algo que, hagamos esta actividad o tengamos esta conversación, a lo que dicen, como lo llaman aquí en México, comentarios chingaqueditos, o no. Sí, claro. Todos pensamos las cosas, pero la madurez es lo que nos lleva a no decir las cosas tal cual como las pensamos. Tú tienes porque nos importa tienes la un otra cerebro, persona. úsalo. Le agrego algo ahí a eso de tener conversaciones difíciles o o saber que vas a tener un momento incómodo. Y es que conócete cuando vayas, o sea, sé disciplinado, sé responsable en conocerte a ti misma, conocerte a ti mismo cuando sabes que vas a tener un momento así. Porque todos carecemos de alguna área al momento de tener esas conversaciones. Y por ejemplo, vuelvo al ejemplo que yo decía al principio, de que para mí, yo no le huyo a la incomodidad, que es un tema de este episodio. Yo no le huyo a la incomodidad. Para mí, la incomodidad, sí, como que las situaciones incómodas, es algo que sí hay que tenerla, y yo no le tengo conflicto en sentarme con Germán, mi papá y jefe, y decirle, oye, sabes que no me siento a gusto con esto, no tengo problema con ese momento que puede ser incómodo.
que pudieras decir, voy a decir esto y sé que no va a estar de Y acuerdo. sé que no va a estar de acuerdo, Entonces, claro, eso hace obviamente. que aumente la tensión de la Obviamente, conversación. sí, 100%. Pero yo conociéndome, yo, Eva Daniela conociéndome, yo sé que para filtros de otras personas, cableados de otras personas, mi forma de hablar, de tener esas conversaciones difíciles puede ser muy directo, puede ser poco empático, poco preocupado por la persona. Y yo sé que eso es algo en lo que yo puedo carecer, que en mi cabeza y cuando yo preparo mi conversación yo estoy siendo la persona más amable, más empática, estoy diciendo las palabras más asertivas y acertadas del mundo, pero resulta que la persona con la que estoy hablando, y eso me ha pasado, ¿sabes con quién me pasa mucho? Con mi hermana, con Emily. Me ha pasado que tengo conversaciones, que tengo que tener alguna conversación difícil, incómoda con Emily sobre algo, sobre la vida, y yo sé que con Emily, que es una persona emocional, yo no puedo irme a los datos, a los factos, de una vez. Porque que para mí es muchas veces lo único que importa, lo que hace que esta conversación fluya o no. Para ella es como que no, ya va, o sea, mis emociones y lo que yo estoy sintiendo y sí, y lo que estoy pensando en este momento, y eso es válido. Entonces, creo que la responsabilidad en nuestra cancha también cuando vamos a tener ese tipo de conversaciones es saber de qué patita flaqueamos, cojeamos, para tener la mejor conversación posible. Porque si tú sales de una conversación difícil y esa conversación salió mal, y fue porque tú no te preparaste, y fue porque tú fuiste mediocre con esa conversación y con ese approach, eso no es como que, ay, bueno, yo no le tengo miedo a las conversaciones difíciles. No, es que tú fuiste irresponsable. Claro. Fuiste irresponsable en tu preparación personal. Esa es una de las cosas que vamos a rescatar, creo que al final, con respecto a la tarea para la casa. Sí. Y por otro lado, no puede ser que está la alternativa de no tener la conversación. Sí, exactamente. Y es una alternativa, no tener la conversación, como les contaba hace ratico. Pero el asunto con no tener la conversación es que eso no resuelve el problema. O sea, fingir que el problema no existe no resuelve el problema, que es lo que decimos querer tapar el sol con un dedo. Sí, y claro. Es lo que sucede mucho y lo rescato ahora porque podemos estar en etapas de vidas diferentes, pero tú, por ejemplo, estás en una relación de noviazgo, yo estoy en una relación de matrimonio y podemos, como son relaciones de largo plazo, claro, sí. Fingir que un problema no está o hacernos que el problema no está, y es cuando nos damos cuenta que no tiene mucho sentido esa frase de que el tiempo cura las heridas, sino que más bien el tiempo inflama las heridas. Entonces, yo sé que dije algo que lastimó, y el tiempo lo va a curar. Pero se le va a pasar, lo va a olvidar. O tú te sentiste lastimada, o tu pareja se sintió lastimada. Y bueno, no, eso incluso yo lo dejo así. Incluso con una amistad. Yo lastimé o me lastimó. Sí, con relaciones a largo plazo, correcto. Sí, exacto, me lastimó y ya, y que eso queda así. Correcto. Me hace recordar mucho a una experiencia que vivimos este año con un equipo de trabajo grande en el que un momento ya estábamos trabajando, ya teníamos mucho tiempo trabajando, meses trabajando juntos, y parte de ese equipo comenzamos a ver que habían tensiones. Éramos un equipo muy grande de trabajo de muchas áreas. Y una de las áreas comenzó a tener conflictos entre ellos, conflictos humanos, me dijo, yo le dije, yo sentí que me vio de esta forma y ahora... Y que me lo dijo con tal intención. Me lo dijo con tal intención y yo sentí cuando me lo dijo con ese tono y verdad, y todas las cosas que se le agregan a eso y bueno, y yo le escribí tal día y no me respondió, se tardó 2 horas en responder, entonces obviamente no le importa, etc, todas esas cosas que suceden lamentablemente cuando se junta el tomarse personal las cosas, con las suposiciones, con bla, 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 bla. Incluso cuando me dio el conflicto, porque eso se hubiese podido arreglar muy rápido si las personas involucradas se hubiesen sentado a hablar, pero en las personas que estábamos liderando las áreas de este proyecto, vimos lo que estaba sucediendo con tiempo. O sea, lo identificamos con tiempo y dijimos, oye, esta gente trae tensión, trae unos disgustos, se está notando en el ambiente de trabajo. ¿Qué hacemos? Y me acuerdo que le tocaba a una compañera el hablar con esas personas, o sea, el decir, hey, ya esto se está saliendo de control, esto está afectando al resultado de nuestras entregas y no sé qué, hay que hablar. Y yo creo que hablaba con ellos y yo le decía, tienes que hablar con ellos. Y él decía, no, es que, y si me meten en algo que no es conmigo, yo, es tu equipo. Claro. No, es que es complicado si tú estás liderando el equipo. No puedes fingir demencia. Sí, 100%. Y yo, no, pero habla con ellos, pero siéntalos y conversa.
en ese momento había un chico especialmente que era el que traía como que mucho para acá y para allá, mucho vaivén en el chisme y la cosa. Y Wendy se rió. ¿Qué onda? ¿Qué le pareció gracioso? Es que y, ella se ríe cuando no estoy de acuerdo. Exactamente. Y yo le decía, habla con este chavo, siéntelo y dile, ella está pasando esto y esto, yo sé esto y esto y esto, vamos a arreglarlo ya. Y lo dejó pasar por meses. Uf. Y yo iba viendo, porque a mí eso sí, a mí no me correspondía, pero yo iba viendo cómo ese nido iba creciendo, y creciendo. Es como degradándose. Se va degradando la situación. No, la cultura se va degradando. Entonces iba mezclando y metiendo en esa bolita degradante a más personas. Personas a terceros, a cuartos, a quintos, a una persona que simplemente forma parte de 10 minutos de la historia de los 6 meses del show. No, una complicación hasta que al final eso ya había afectado demasiado y tuvimos que hacer una reunión. Una intervención. No. Hablando de momentos incómodos y situaciones difíciles, ese día fue uno de esos. Muchas personas involucradas, personas que tenían que ver con una partecita chiquitita, pero eran parte de, entonces había que resolver. Y eso hoy ha tenido su resultado, esa conversación tuvo sus resultados, pero el dejarlo pasar tanto tiempo se pagó muy caro. Se paga caro. Muy caro. Mientras hablaba, pensaba, ¿tú has tenido una conversación difícil que haya salido mal? Sí. Sabes que una vez estábamos en un evento, uh-huh. Y pues habíamos contratado a un saxofonista uh-huh. para que tocara en la previa del evento. Tú sabes, como cuando hay una cuenta regresiva que ya estamos por comenzar y tal, entonces le dijimos al saxofonista, mira, te vas a llegar... Andaba de telonero, pues. Exacto, de telonero. Te vas a llegar tanto tiempo antes, con todo, como somos estrictos con la agenda y con cómo van a suceder las cosas unas detrás de otras. Entonces, bueno, mira, no me acuerdo ya si era 20 minutos antes, comienzas con tu set de música y terminas cuando el contador está en 00, porque en ese momento pasa el host y dice, bienvenidos amigos al evento. Bueno, chica, ¿tú puedes creer que el saxofonista llegó tarde? O sea, él llegó cuando ya debía estar tocando, en el escenario tocando, él llegó. Y llegó con toda una historia, yo no me acuerdo de sus excusas. Y la gente sentada. Y la gente ya, claro, la gente que llegó temprano. Claro. Además que era un evento que estaba sold out. Entonces... anticipábamos que la gente iba a llegar temprano para conseguir mejores lugares. Claro, en sí, fin. sí. Entonces, pues él llegó con toda una excusa, como que si no hubiera pasado nada, que creo que esa es de las cosas que más me enoja en la vida, cuando alguien quiere como minimizar el efecto de su irresponsabilidad o de la situación, ¿verdad? Porque haz de cuenta que si llega y dice que se le ponchó una llanta claro. O se le atravesó un becerro, tú dices, bueno, son cosas que suceden, claro, ¿verdad? Claro. O sea, no son previsibles, pero con cara de que aquí no está pasando nada, de que bueno, o sea, estas cosas les pasan a cualquiera y tal. Entonces yo le digo, amigo, necesito que subas al escenario de una vez y que sea rápido. Bueno, sí, déjame, y como tomándose su tiempo mientras conectaba algunas cosas, amigo. Entonces ya la situación estaba como difícil. Él se sube al escenario y él tenía el saxo más el iPad, como donde estaban las partituras, uh-huh. pero además había una conexión del iPad a la consola de audio porque él mandaba el clic, o sea, o él mandaba la secuencia, la música sí. que acompañaba la canción que él tocaba con saxo. Entonces, él le da play, arranca con una canción, pero detiene la canción porque como que estaba complicado, no se escuchaba bien o qué sé yo, y camina a la consola de monitores que estaba lateral del escenario. ¿Con todo el mundo viéndolo? Con todo el mundo ahí ya. O sea, él ya había pasado al escenario, estaba iluminado todo para ya había comenzado ese espacio, ya ese segmento. Ya había comenzado, exactamente. Entonces, mira, cuando el hombre llega, no, que mira, que me gustaría ajustar. Y yo le dije, mira, fulanito, te agradezco que vayas al escenario y toques y no te regreses hasta que termines que el contador esté en 00. Bueno, pero es que yo tengo que hacer ajustes. El momento de hacer los ajustes ya pasó, terminó. Tenías que llegar antes. Claro. Entonces, ya no es el momento para hacer ajustes. Anda y toca, que esa es la razón por la que estás aquí. Muy, qué sé yo, muy autoritario de mi parte y práctico. La conversación. Claro, súper práctico, claro. Porque el tiempo no iba a regresar. Claro, la conversación. Anda a hacer lo que tienes que hacer. Germán dijo, hay una conversación difícil, voy.
ese tipo. Entonces, él se fue caminando al escenario, rezongando. Ajá. Entonces, cuando usted como que se está acomodando el saxo otra vez y tal, y dice, tú no sabes con quién estás hablando. Ay, Me qué dice, hueva ¿quién eres contigo. tú? El hijo de Claudia Sheinbaum. Tú no sabes con quién estás hablando. Si a mí algo no me gusta, yo me voy. Y yo le dije, si te vas a ir, vete, pero te largas de una vez. Con todas las Con la personas gente ahí sentada ahí. sentadas. Y el tipo, yo sí me voy, pues lárgate. Y el tipo recogió su cosa y empezó a recoger para irse. Y yo agarré al del host, que lo tenía ahí conmigo, lo agarré así como por aquí atrás arriba del saco. Bueno. Y le dije, men, llegó tu momento. ¡Bum! Lo mandé para el escenario. Entonces, Claro. ¿a qué voy? Que Sí, esa primero que es de las de reacciones que hablábamos, que no es una conversación agendada donde te preparas para eso. No pasa Fue pero me salió mal, porque mal en el sentido de que el resultado no era el que yo quería. El resultado al apretarle la tuerca era que hiciera lo que tenía que hacer, porque no tiene que ver con él, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la razón por la que estamos aquí, con la audiencia que está. Pero haber tenido una conversación así de chocante, no salió bien. Claro. Pero también me pregunto que tenía que acercarme y decirle, oye, amigo mío, artista de gran ego, ¿qué le parece si se toma su tiempito, un poquito más rapidito? No, o sea, Sí. hay momentos que no son para andar con suavidades, ¿no? O sea, es lo que es. Es lo que es. Sí, y que creo que es justo, o sea, hay conversaciones. Creo que por eso hablamos del tema de la seguridad personal y de prepararse. O sea, mientras tú más te conoces, tú más vas a estar en la mejor posición para cuando te toque tomar una conversación difícil, Correcto. cuando sea avisada o no, tú puedas tener esa conversación difícil de la forma más sabia posible, aunque tú no sabías que eso iba a pasar. Pero al mismo tiempo, cuando eres el receptor de la situación difícil, de esa conversación, no tomarte las cosas personales. Correcto. O sea, no tomarte las cosas personales, simplemente dale. O sea, hacer tu vida, porque si no, la verdad es que, como decía, si tú tienes una conversación difícil con quien sea, con tu novia, con tu novia, con tu pareja, con tu mamá, con una amistad, con un jefe, y tú no fuiste sabio en esa conversación, desde el principio ya no va a haber un momento, o sea, ya tú no puedes volver a decir, ay, ya, pues, espérate, vamos a volver a tener. Sí. ¿Sabes? Si lastimaste, ya lastimaste. Y repasando esa historia, porque además él es un tipo de una nacionalidad de sangre caliente como la nuestra. Ah, wow. Entonces, yo me pongo en sus zapatos y digo, ¿qué hubiera pasado si me hubieran hecho eso a mí? Sí. Probablemente hubiera reaccionado igual o no lo sé. Pero cuando somos así como que nos encendemos rápido, y si una cosa como esa te sucede a ti que nos estás viendo, nos sucede a nosotros, creo que lo que viene después de eso es tener una conversación difícil y promoverla, porque este man probablemente lo ofendí. Claro. Probablemente lo Ahora herí. viene una segunda conversación difícil de pedir perdón. Y esa sí es una conversación. O sea, sí. Creo que lo que pudo haber sucedido por el bien de la relación es que después de eso él me dijera, Germán, tenemos que hablar. O sea, aguantárselo. Claro. Probablemente, no digo que sí, que eso es lo correcto, pero un escenario es que se lo hubiera aguantado, hubiera hecho lo que tenía que hacer, no tuviera ese little dick issue, y hubiera terminado todo, decirme tenemos que hablar y probablemente encararme. O sea, yo te voy a pedir que me respetes, no me hables así delante de la gente. Claro. Y quizá me hubiera tocado a mí reconocer, me excedí. En fin, quién sabe, eso es en el mundo de los what if, ¿verdad? ¿Qué puede haber pasado? Pero como nos puede suceder que un jefe te abra la puerta de la oficina y te diga, ¿hasta cuándo? No sé qué, sin tener datos o tener un misconception de algo o la información equivocada. Entonces, es dejar pasar esas conversaciones que están en el calor de la situación y promover y agendar una conversación difícil donde ahora que estamos con los ánimos abajo, ok, conversemos asentadamente sobre esto, en sobriedad, porque la verdad es que lo contrario a estar sobrio es estar borracho, y cuando las emociones y tenemos te nublan. Correcto, es como si estuviéramos borrachos y tomamos acciones y decisiones y padecimos cosas que no queremos y eso, fíjate que con ese ejemplo de los borrachos tiene todo el sentido cuando hablamos de que no se justifican las decisiones o las acciones que tomas borracho, porque si lo hiciste borracho es porque sobre lo pensaste. Entonces, si tú con las emociones al tope tomaste una mala decisión, tú tuviste una mala actitud, es porque no has trabajado en esa parte de ti cuando has estado en frío, cuando has estado tranquilo, cuando has tenido la oportunidad de trabajarlo. Porque todos, sin excepción, cuando estamos disgustados, cuando estamos molestos, cuando estamos lastimados, nos toca
tener, o sea, tenemos alguna actitud que es cuando como el vemos... gato cuando lo Claro. encierras y ataca. Sí, o sea, espera que no- ataca. Me hace recordar mucho, hace tiempo estaba liderando junto a otra persona, sí, también un proyecto, y una pareja del equipo decidió pues demostrar su cariño, su amor, demostrarse el amor. demostrarse el amor que se tenían en un momento que no era para eso, en un lugar que no Fíjate era que para todo eso. tiene su tiempo bajo Todo el tiene sol. su tiempo. Hay una canción de Juan Luis Guerra muy buena también para eso. Y decidieron usar ese momento, o sea, ese momento en el que estábamos todos trabajando, haciendo cosas, para besarse en un pasillo, en una cosa. ¿Y tú tienes algo contra la gente que se besa? No, porque cuando estamos trabajando y estamos haciendo cosas, pues yo digo que te beses al final, de after, adelante. Todo lo que gustes. Sí, todo salió bien. Si todo sale bien, se pueden besar mucho, con quien tú gustes. Pero en ese momento estábamos todos como que, sí, haciendo cosas y estas personas estaban, sí, demostrando su cariño, aparte atravesadísimas, y eran voluntarios en ese momento, y yo batallé mucho con él. Voy, no los regaño, me voy a ver como una señora de 60 que no se pueden andar besando frente a todo el mundo, pero era como que, pues, que aquí estamos haciendo cosas, ¿qué onda? Y nada, y ese día yo andaba drive, andaba así, sí, sin pelos en la lengua, la verdad no lo pensé. Agrego que ya esta era la segunda vez que en un proyecto estas personas hacían, ya se besaban, que hacían esto en un proyecto, entonces yo... Oye, gente que tiene mañas y gente que tiene mañas. Hay gente que tiene mañas, sí, yo digo, oye, ¿qué onda? Y ya yo estoy con la persona con la que estaba coliderando y me dice, hay que hablar con ellos, o sea, hay que hablar con ellos ya, vamos a meternos en una oficina y conversamos con una de las partes, porque pues ya estuvo bueno, o sea, pues ya, échame la mano, ¿no? Bueno, está bien. Rapidito yo, hey, tú, vámonos a la oficina, vamos a hablar. Límpiate la boca y ven acá que tenemos que hablar. Sí, tienes aquí el labial, por favor. Adelante. Llegamos a la oficina, nos sentamos y mientras la persona con la que yo colideraba como que se terminaba de arreglar y ponía sus pensamientos en orden porque todo fue muy así, muy rápido, me dice, si quieres comienza tú. Bueno, cuando yo comienzo a hablar con esta persona, justo tenía una actitud de, ¿pero qué pasó? ¿Pero cuál es el problema? Pero yo ni siquiera hice eso, pero nada que ver. Y eso a mí me disgustó mucho. En ese momento en que yo tenía mis emociones acá, y sí, que no me estaba tomando el tiempo realmente para saber que iba a tener una conversación como que frágil con una persona, etcétera, de algo que como que no nos vamos a morir de esto, pero no es el lugar, ¿sabes? Es una conversación tiene que ser muy amable, ¿no? Y yo comienzo a tener esta conversación con esta persona de frente. Mira, pasó esto y esto y esto no estuvo bien, te voy a pedir por favor que qué onda con esto, y así muy datos específicos, agenda, esto sucedió a las 3:44 de la tarde. Y te voy a agradecer. Y te voy a agradecer que para la próxima se vuelva a repetir. Yo me parecía una mamá venezolana te voy a agradecer que para la próxima. Y cuando yo veo a la persona con la que estoy coliderando, mientras yo más hablaba, porque era una conversación no planeada, además, yo iba diciendo cosas y a medida que yo iba diciendo cosas las iba recogiendo. Bueno, porque, o sea, lo que me quiero referir con esto realmente es, y lo recogía y lo arreglaba. Y esa conversación estaba llena de cinta y de tape por todas partes. Mi colíder ya llegó un momento que me comenzó a mirar con cara de que, shut the fucking up, please. ¿Te falta mucho para callarte? Sí, de que ya, por favor, cierra el hocico. Y yo cuando yo veo su cara, yo digo, ok, ya, yo creo que es momento que voy a pasarle la exposición a mi compañera. Usted es mi compañerita. Como usted es mi compañera de clase. Llega esta persona y yo comienzo a ver la paramédico que va a resolver este reguero. La paramédico. Y esta persona llegó a poner curita, a tratar de masajear el asunto, y yo es cuando yo me di cuenta de, yo creo que me dejé llevar. Y definitivamente, pues la persona terminó esa conversación. Mi colíder de verdad trató de arreglar todo lo posible. Y esta persona quedó muy lastimada de esa conversación y no se apuntó para ningún otro proyecto con nosotros. Y por mucho tiempo ya no nos habló. Y todavía yo me acuerdo de mucho de esa conversación, y en mí hay mucha carga de... Uno, no te preparaste porque ya tú sabías con tiempo antes que esa conversación venía. Dos, la agarraste la conversación con tus emociones al
tope. ¿Quién te dice a ti que nunca jamás una conversación difícil le salió bien con tus conversaciones al tope, con tus emociones al tope? Jamás. Entonces yo me sentí muy irresponsable de haber tomado esa decisión de esa forma, haber tenido esa conversación en esa manera, y muy responsable de lo que resultó de ese approach, que la persona terminó lastimada, más allá de las responsabilidades compartidas que hayan, que mira, tú también hiciste algo que nada que ver, pero yo no puedo meter mi mano en tu círculo. Mi círculo estaba bastante lleno. Hubo 1000 formas en las que yo pude haber conversado eso mejor, haberme preparado más, haberme apoyado más en la otra persona, en vez de haberme sentado a disparar en ráfaga como si esa persona no me importara. Porque la realidad es que esa persona me importaba a mí mucho. ¿Y con la persona con la que estaba terminaron? ¿O Sí. esa relación prosperó? Sí. ¿Terminaron? Sí, terminaron. Qué éxito. Sí. Pues esa es otra conversación que salió mal. Eso seguramente fue una conversación que salió mal. Sí, entonces yo digo, no te tires por mucho, como en mi caso, que veas momentos incómodos venir y conversaciones difíciles por venir. Nuestro approach no es lánzate enclavado hacia ellas porque tienes que aprender a vivir los momentos difíciles. No estamos diciendo como que así, busca momentos incómodos y lánzate. O busca conversaciones difíciles y lánzate. No, para nada. Ese no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos trayendo, la tarea para la casa que todos tenemos es no le tengamos miedo cuando sean necesarias tenerlas. No las estiremos y preparémonos en carácter para cuando las tengamos que tener. Y creo que hay que tomar en cuenta que cuando tenemos una conversación difícil es para resolver una situación. Sí. Y la persona es más importante que siempre la situación. Y podemos perder eso de vista. Sí. Tengo un amigo que le gusta graficarlo de la siguiente manera. Somos tú y yo, tenemos un problema, somos tú y yo para resolver aquello. Claro. No, yo no vengo a resolverte a ti, ni es contra ti, es tú y yo, tenemos diferencias, pero cómo nos ponemos de acuerdo para tú y yo resolver aquello. Claro. Que podrías coincidir conmigo en que no está bien, o que no es el momento, o que no es el lugar, o que no dio el resultado que esperábamos, pero es como poner a la otra persona, ponernos los dos del mismo lado y del otro lado la situación, no tú de un lado y yo del otro. Sí. ¿Cuál es la tarea para la casa? Wow, tarea para la casa número 1, ya lo dijimos, prepárate para la conversación, y esto es que de verdad, prepárate para la conversación. Y si tienes que anotar las cosas, anótalas. Uy, o sea, yo me acuerdo. Yo he ido a conversaciones con las cosas anotadas y que mi conflicto va a decir, o sea, mi conflicto es la otra persona va a pensar que traigo todo apuntado. Sí, que soy un robot, mira. Pues yo no he visto nunca una relación que haya salido mal porque alguien traía sus cosas apuntadas. Sí las he visto mal porque no las traía y dije lo que se me pegó a la gana y lo que se me ocurrió en el momento. Claro. Exacto. Yo nunca nada que se haya preparado pudo haber salido mal a comparación con algo que no se preparó. Y que los que yo veo que improvisan y les sale bien son los raperos y los salseros. Y yo no soy ninguna de las dos cosas. Y yo no soy ninguna de las dos cosas, así es. Me acuerdo mucho de una vez que, hablando de relaciones pasadas, yo iba a una conversación para terminar con un chavo. Y imagínate tú. Y Fernando salió de la conversación. Fernando, de que una reproducción, Fernando anda del grupo. De que un comentario de hate. Y tenía que terminar con esta persona y anoté todo por puntos. Porque en esa conversación yo sabía que me podía dejar llevar por mis emociones, que las emociones de la otra persona me iban a tambalear el ver que yo estaba terminando con esta persona y que pues estaba triste y que iba a poner cara de que no manches, yo no me esperaba esto, porque realmente era una conversación que él no se esperaba. Y tener esta conversación con esta persona, yo dije, yo o voy preparada o no va a tener el resultado que tiene que tener, que es esta relación terminó. Las mujeres siempre quieren hablar un chorro cuando terminan, ¿verdad? Bueno, no. Para mí terminar tiene 2 palabras. Terminamos. Adiós. No, porque si no quedan con traumas de que es que no me explicaste, no entendí por qué, es que no entendí tus razones, y después quedan con el deseo continuo. La otra persona. Después quedan con el deseo continuo de déjame. Yo me acuerdo una vez que tu mamá terminó conmigo cuando éramos novios. Las 44 formas de arreglar esta relación. No, yo tengo que explicarte por qué esta relación ya no tiene salvación, por favor, ya déjame en paz. Siendo novios, cuando tu mamá terminó conmigo, la única vez que terminó conmigo y que lo debió haber dejado así. Claro. No. Me echó una historia, un rollo como de 1 hora. Para nosotros es importante explicar, dar las razones y dar contexto. ¿Tú alguna vez has escuchado a un hombre que quiere echar un chisme y decir contexto? Jamás. No, nunca. Eso somos las mujeres. Como decir, te voy a echar un chisme, pero primero contexto. Eso somos nosotras y a ver cómo le haces. Si no, pues ya nos hablas con mujeres y a ver cómo le haces. Yo tenía esta conversación con esta persona y llevé todo apuntado. Y me acuerdo que la persona al final me reclamó tú tienes todo apuntado. Porque aparte yo no lloré en esa conversación, por razones obvias que ya expliqué, mi colérico. Entonces,
me dice, es que no, como que esta conversación no te está importando, tienes todo apuntado. Y yo, o sea, fui muy fría en esa conversación, pero después, muchos años después, acordándome ese momento, y dije, no hay otra cosa que yo cambiaría de haber hablado con esa persona en una mesa, con un café, con mi teléfono así. Punto por punto. Punto por punto. Yo iba punto por punto. Y hay conversaciones que tienen que ser así. El riesgo es que salga muy mal. La segunda tarea para la casa, la rescato de lo que dijiste de la historia, junto con la otra persona, tener la conversación y tener a alguien allí que te acompañe, que te balance, porque si somos dos agresivos, yo recuerdo un amigo que me dijo una vez, tengo una casa rentada y la persona que está rentada en la casa no se quiere ir y tengo que ir a reclamarle, a decirle, necesito que salgas de mi casa, me acompañes. ¿Ah? A mí, que soy tan incendiario. O sea, ¿Serías un favorito? claro. Yo le decía, yo no soy la persona, tú necesitas ir con alguien que sea pacífico. Claro. Pero a mí me gustaba el rollo, si la otra persona salía enojada, para entre los dos sacarlo. Guau, Pero qué no, emocionante. yo no me buscaría a mí mismo No, para claro, resolver un evidentemente. conflicto que puede ser un poco Para explosivo. para el ejemplo que tomé hace rato de la persona del principio del podcast cuando comenzamos de esa historia, yo fui con una persona que es la paz, Claro. pero representada en un ser humano, Claro. es esa persona. Gandhi. No, Gandhi se quedó tonto. O sea, era amable, sonriente, conversador, y le importan las emociones, es muy bueno para leer a las otras personas. Y yo le dije, men, tú me vas a acompañar. Porque si tú ves que yo, y aparte esa persona conocía a quien yo tenía con la conversación, tenía una buena relación, tú me vas a acompañar porque tú vas a ser el mediador. Si tú ves que yo me estoy yendo a los disparos y estoy siendo agresiva, tú vas a saber como que, bueno, lo que quiere decir Eva también realmente es, y tú me vas a ayudar a nivelar eso, porque tú me conoces, y entonces llévate a esas conversaciones a alguien, cuando sea posible, ¿verdad? Si le vas a terminar a tu novio o a tu novia, pues no te lleves a un acompañante, sería un poco raro. Porque solamente tienes que decir dos palabras. Terminamos. Adiós. Ya no me gustas, listo, datos. Pero cuando sea posible, en esas conversaciones especialmente de liderazgo, cosas así, llévate a alguien que pueda hacer una buena mancuerna contigo. No te lleves a otro fosforito. Claro. Si tú eres fosforito, no te lleves a otro pacífico que le tenga miedo al conflicto. Si tú eres una persona pacífica que le tiene miedo al conflicto, complementa bien para que pues tenga lo mejor de los dos mundos. Uh-huh. Y la tercera tarea para la casa es anticípate. Anticípate. Para que las emociones no sean un jugador en esa conversación. Así y es. Lo de anotar los puntos forma parte de la anticipación, lo de llevarte a alguien forma parte de la anticipación, pero anticipación también es repasar la conversación que vas a tener antes de tenerla y anticipar lo que la persona va a decir o podría reaccionar, y no para llegar con prejuicios, sino para pensar, ok, si yo voy a hablar sobre esto, puede irse por aquí, ¿cómo voy a reaccionar? Sí. Esta persona es bastante, es poco probable que tengas una conversación difícil con alguien que no conoces. Entonces, tú puedes anticipar, oye, a esa persona se lo va a tomar personal y va a buscar ofenderme. Ok, ¿qué voy a hacer? Ok, cuando me ofenda, no voy a morder ese anzuelo, me voy a mantener en el punto. Y de eso se trata la anticipación. Tener la conversación, planearla antes de la conversación. Sí, exactamente. De manera que tú puedas sin presetearte. Sin prejuzgar y sin presetearte. Claro, exactamente. De modo que tú puedas tener tus emociones aquí. O sea, tú seas el que maneja tus emociones y no las emociones las que te manejen a ti. Así es. Porque tú ya estuviste ahí. Ya estuviste esa conversación en tu mente, la repasaste y ocurre más, o te das más la oportunidad de que las cosas salgan mejor de lo que pensaste, porque te preparaste para el peor escenario. Claro. Si la persona reconoció, si tú reconociste, si tú esperabas si tú eras el objeto de la conversación difícil y la persona la tuvo contigo y esperabas que fuera agresiva reclamándote algo y no lo fue. Claro, exacto. Te sorprendió para bien, entonces de eso se trata, anticipar, especialmente con el tema de las emociones, porque generalmente las conversaciones difíciles salen mal por las emociones. Por emociones, así es. Y la cuarta es, éntrale al conflicto, no le huyas, no le huyas. Agéndalo y prepárate. Si tienes la oportunidad de saber que una conversación difícil viene o es necesaria, éntrale, agéndalo y éntrale. No le huyas por miedo a lo que puede pasar, por miedo a lo que puede reaccionar la otra persona, porque el tiempo va a curar.
el tiempo no va a curar absolutamente nada. Si dejamos que el tiempo pase cuando hay una herida, cuando algo se está formando, ahí van a quedar cicatrices, se va a inflamar, se va a infectar. Eso es lo que va a suceder con el tiempo. Entonces, éntrale tú, ponle medicina al asunto y entonces las cosas van a sanar como tienen que sanar. Pero no, lo peor que puedes hacer es no entrarle en un conflicto, porque eso es como una arruga cuando estás planchando. Lo que estás haciendo es que lo estás lanzando para allá, lo estás lanzando para allá, y eso va a salir peor. Correcto. Eva lo dice como si ella planchara. Amigos, yo no plancho, no me gusta, me compré un spray. Esa sí. De hecho, lo voy a recomendar a continuación. Esta es la tarea para la casa. Esa sería para la casa. ¿Qué recomiendas? Yo recomiendo primero. Te recomiendo el spray, que para las arrugas es un spray de Downy, buenísimo, porque Tienen que verla porque... yo no voy a hacer... No, Wendy dice que se la va a echar en la cara. En la no, cara, Wendy, es para la ropa. Wendy en las rodillas, de que es que no me gusta mucho. Aquí en el cuello. Sí. No, es bueno. Pero voy con lo que hablé al principio, que iba a recomendar, el álbum de Lagos, que se llama... No me acuerdo. Uf, esa es una Es el último recomendación. álbum de Lagos. No, hombre, amigos, de verdad ya. O sea, yo no tengo responsabilidad con Lagos para aprenderme su álbum. Yo solamente sé que yo entro, le doy play y se escucha. Pero es el último álbum de Lagos. Entren en Spotify y véanlo ahí. Tiene la carátula, es como de un cassette. Amo la versión extendida. El deluxe es buenísimo. Hay una canción que se llama ahí Tengamos Pasado y a una canción que se llama Tengamos Futuro o Tuvimos Futuro. Ambas canciones, palazo, Sí, arte. él es astrónomo, habla puras cosas del tiempo. Los amo, de verdad. De Mi nada, recomendación de una vez. es mi libro que se llenó de café, pero Gente que no lo sabe. se llama Conversaciones Cruciales. También está en español, yo lo tengo en inglés porque lo tuve Porque es antes de que fastidiosísimo, saliera en español, intenso. pero está en español también. Y fíjate, quiero... New York Times bestseller. Sí, para Wow. complementar un poco de lo que decíamos, hablando de las emociones en el conflicto, él dice aquí, otros pueden enojarse o otros no pueden enojarse. Tú solo puedes tener el control de tus emociones. No importa si los otros se enojan o las personas no se enojan. Sí. Lo que tú sí puedes tener es control de tus emociones. Y viene hablando aquí acerca de cuando decimos, es que me hicieron enojar. No, a ti nadie te hace nada, tú te enojas. También dice aquí que cuando se trata de emociones fuertes, o escoges una manera de manejarlas o ellas te harán su rehén. Y me encanta esa figura de ser rehén de las emociones. Sí, de ser rehén de las emociones. Crucial Conversations. Muy bueno, muy buen libro. Cómprenlo. Ahí dejamos en la descripción del episodio, dejamos el link para que lo compren. Exactamente. Así es. Gracias, y ahí Daniela. en la descripción te voy a dejar el link de Lagos para no ser hateada por no saberme el álbum. Les Y quiero el link mucho. del Instagram de Fernando para que le pregunten cómo se siente cada vez que Eva habla de su ex. Ay, qué lamentable situación. Little Energy, claro. Bye. Bye bye. Creo que reí un poco. Dios mío. Pero es que esas son las cosas que pasan cuando tú no... Tráete ese pañito que está ahí. Ándale. Además. Yo no me quiero parar. Está ahí arriba de mi laptop. Ahí hay unos wipes, unos Lysol. ¿Sabes qué otra? ¿Sabes qué tonta? ¿Sabes qué tonta? Se supone que en cada episodio tienen que ser tazas distintas. Sí, pero no trajimos las 6 tazas. O sea... Para servirte. Gracias, joven. Toma el 15% de propina. ¿Me escupes en la cara por no darte el 15? Está bueno, es más. Por grosero, nada.